9:37, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 21 de marzo. Siempre es importante volver a hacerse las preguntas sobre nuestro sistema educativo, por qué está estructurado de la manera en que está estructurado, por qué nuestros niños y niñas estudian las asignaturas que estudian y no otras, por qué hay algunas que han desaparecido del currículum o que tienen poquitas horas a la semana, en fin, bueno. Lo que siempre decimos acá, el currículum escolar de alguna manera es una forma de pronunciarse sobre el tipo de seres humanos que queremos forjar, ¿no? Hay que pensarlo como una suerte de molde. Bueno, a propósito de esto, y en lo que tiene también que ver con el área que le corresponde, el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Raúl Morales Segura, ha venido reflexionando, promoviendo un debate, también procurando interactuar con el ministro de Educación, el profesor Marco Antonio Ávila, y tenemos esta mañana acá al decano Morales precisamente para poder conversar sobre este asunto. Decano, muy buenos días, gracias por venir a la radio de la Universidad de Chile. No, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder transmitir algunas ideas y conversar con nuestros auditores. Sí, si pudiéramos decir así resumidamente, ¿cuál es su mirada de cómo está estructurado actualmente el currículum y qué cosas sería deseable modificar? Bueno, hoy día tenemos una ley general de educación que hace la separación en los respectivos niveles que todos conocemos, ¿no es cierto? Parvulario, enseñanza básica, media y estudio superior, educación superior, con todas las variantes que eso significa, centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades, etcétera. Sin embargo, hoy día yo creo que estamos de alguna manera entrampados en lo que yo creo fundamental en este momento para el desarrollo del país, en lo que corresponde a la enseñanza media. Uh-huh. Y es ahí donde hemos empezado a conversar y a discutir y a analizar más profundamente los cambios que requiere realizar el país, el Estado, a través de su Ministerio de Educación y las instituciones asociadas a todo el tema educativo, puesto que de no salir de este entrampamiento, las perspectivas que tiene nuestra población chilena son muy malas en el mediano y largo plazo. Uh-huh. Y eso nos tiene muy preocupados, y creo que la ventana que abrió en un momento el actual ministro de Educación de efectivamente realizar un cambio paradigmático, como él lo planteó, cambiar el paradigma educativo, yo creo que en años no escuchaba a un ministro plantearse en esos términos más académicos. Uh-huh. Y salirse un poco de la rutina y de la discusión cotidiana del tema del financiamiento, del tema de lo que significa la infraestructura, del tema de los sueldos, que son temas obviamente importantes y fundamentales en el desarrollo cotidiano de la formación de millones de estudiantes chilenos, pero que eso constituye, si bien una parte importante del quehacer de un Ministerio de Educación, no podemos olvidar la otra parte, la parte formativa, la parte que está logrando que el país avance desde las capacidades cognitivas que nuestros ciudadanos van a ir adquiriendo en esta etapa formativa tan importante como es la adolescencia. Uh-huh. Y de ahí que yo he venido con otros colegas centrando nuestra atención en lo que viene ocurriendo en la enseñanza media. Y sobre ese punto es justamente lo que quisiera yo relevar en esta oportunidad, producto de que ya hemos cumplido un poco más de 50 años con la enseñanza media. Uh-huh. Quienes probablemente son más jóvenes que yo, conocieron solamente la enseñanza media. Nosotros logramos conocer lo que se llamó la enseñanza de las humanidades, uh-huh, en donde el ciclo de la formación secundaria eran 6 años de enseñanza primaria, uh-huh, y 6 años de enseñanza secundaria, donde partía en primera humanidades y terminaba en sexta humanidades. O sea, eran 6 años formativos de ese tipo. Sí. Y a finales del gobierno de Frei Montalva, el padre del presidente Frei, que posteriormente tuvimos en la década de los 90, junto con el ministro de Educación de la época, que acompañó al presidente Frei Montalva, don Juan Gómez Millas,
Ya había sido rector de la Universidad de Chile y antes ya había sido ministro. En esta oportunidad era por segunda vez ministro de Educación. Ellos plantean en ese gobierno, al término del gobierno, el inicio de la reforma educacional de crear la enseñanza media con 4 años y extender la enseñanza primaria a 8 años. Sí. A ver, decano, tratemos de hacer algunos ejemplos para que quienes nos están escuchando lo puedan entender. Creo que esto es una descripción, no es una opinión, ¿no? Hoy día el currículum está muy fuertemente volcado hacia matemáticas y comunicación y lenguaje, ¿no? Son como los dos troncos formativos. Y se tiende a decir que esos dos troncos han sido concebidos para darle a los niños y niñas herramientas operativas, ¿no? Herramientas para poder desempeñarse de buena manera, de carácter operativo en la sociedad. A contrapartida hay quienes dicen que faltan más asignaturas que fortalezcan el valor de lo reflexivo, la historia, la filosofía, en fin. Y siempre está la tensión entre formar para operar, formar para reflexionar, y esto de alguna manera también cruza el área de las ciencias, ¿no? ¿Cuál es su reflexión respecto a esa tensión y cómo está bien o mal resuelta en el sistema actual? Bueno, efectivamente te hacía justamente esta reseña histórica para comprender el contexto en que se desarrolla todo lo que tú me estás planteando. Viene este periodo, entonces, a comienzos de los años 70, de este nuevo enfoque formativo de 4 años en lo que se entendería como ya la etapa en que el adolescente empieza a tener una personalidad, un raciocinio y debe salir con las herramientas necesarias al campo laboral. Y por eso se enfatiza mucho la obligatoriedad de la formación de la enseñanza media. En el periodo del presidente Lagos, si recuerda, se establece entonces 12 años de estudio obligatorio. Pues bien, cuando miramos a través de estos 50 años cuál ha sido el resultado de esta formación, con todos los énfasis que tú planteas en las distintas asignaturas, con aproximadamente 12 asignaturas que eran obligatorias, nos encontramos con un drama que eso es lo que nos ha llamado la atención hoy en día. Ya en nuestro país más de 5 o 6 millones de chilenos y chilenas han pasado por la enseñanza media. Y cuando revisamos los antecedentes de la OCDE, esta organización, ¿no es cierto?, para la cooperación, el desarrollo y las economías de los países, en donde en un grupo selecto de aproximadamente 60 países que han sido motivo de estudios comparativos, se analizan fundamentalmente en la población 3 elementos. Uno, las capacidades de lectura y de entender lo que se lee. Cuando se analiza la capacidad que tienen las personas para trabajar con la aritmética básica y las capacidades que tienen estas mismas personas para manejarse con algunas tecnologías de la información cotidiana, resulta que Chile está dentro de los últimos lugares de los países de la OCDE. O sea, a pesar de todo el énfasis que se le da, estamos atrás. O sea, estamos en un muy mal pie. A la hora en que tú empiezas a analizar la situación del último estudio comparativo de la OCDE también, en lo que se conoce como las pruebas PISA, para los jóvenes de 16 años aproximadamente, nuevamente nuestros estudiantes están bajo el promedio de la OCDE, muy lejos de lo que podríamos llamar el núcleo de los estudiantes que avanzan en el planeta. Y sin embargo, cuando tú analizas comparativamente las horas de dedicación en la enseñanza media, Chile es uno de los países que tiene más horas de dedicación, sobre los 1.150 horas anuales de enseñanza, comparado con países como Francia, que están bajo los 900 horas anuales. Países como Francia, los estudiantes van al colegio lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles lo dedican a trabajos tan parecidos como el día sábado, por así decirlo, y pensando que el domingo es de descanso, ¿no es cierto? Y entonces uno empieza a darse cuenta por qué tenemos tantas horas con tan poco impacto en la formación final que le entregamos a nuestros estudiantes. Chile, fíjate que a nivel ahora poblacional, con estos 3 niveles de análisis, Chile en lo que se podría llamar analfabetismo funcional, vale decir, fundamentalmente tú lees, pero no entiendes bien lo que lees,
no eres capaz de hacer operaciones básicas, fundamentales, cotidianas, etcétera, y no te manejas muy bien con todas las tecnologías de información elementales, Chile aparece dentro del tercio más bajo de todos los países de la OCDE. Eso nos está indicando que nuestra población, con la formación de más de 50 años de la enseñanza media, no ha logrado alcanzar niveles apropiados. ¿Y por qué piensa usted que pasa eso, decano? Bueno, ahí entonces es donde tenemos que entrar justamente a lo que ha planteado el ministro, y eso es lo que yo he querido entender desde el punto de vista más positivo, el cambio paradigmático en la educación. O sea, necesitamos cambiar lo que es la esencia de la enseñanza en el aula. No es posible seguir enseñando sobre la base del relato. O sea, los chilenos y los profesores que estamos formando siguen sosteniendo la misma metódica de hace 50 o 100 años de atrás. Vale decir, el profesor va a relatar temas. Va a hablar, claro. Y en ese relato entonces les cuenta lo que es la formación que quiere transmitir. Cuando en los últimos 50 años las tecnologías han cambiado enormemente. Cuando hoy día la búsqueda de información no está en el cerebro de los estudiantes, como antaño teníamos que hacerlo a través de la memoria fundamentalmente, hoy día está en la punta de los dedos. Y por lo tanto el estudiante hoy día forma parte con el equipo tecnológico para poder resolver problemas, para poder entender situaciones, para ir a buscar mecanismos de cómo aprender una técnica para una actividad determinada. Hoy día las habilidades de los estudiantes ya no son las mismas que hacia 1960, 70, ya tenía que trabajarse porque la formación tecnológica educativa estaba basada en el relato. Hoy día seguir en el relato es como no entender lo que ha pasado en estos últimos 50 años. Por eso es tan grave lo que yo veo en la cantidad de conocimiento que se le quiere introducir a los estudiantes a través de las actuales asignaturas que tenemos. Hoy día debiéramos hacer una revisión fundamental. Fíjate que hoy día ya a nivel mundial los países más desarrollados no están trabajando sobre el análisis de resultados. Vale decir, tengo un conjunto de estudiantes en una sala de 40, 45 alumnos y los someto todos al mismo relato, al mismo conocimiento y después les tomo una prueba y espero que el promedio esté sobre lo que llamaríamos un estudiante promedio que no existe. ¿Ya? Y entonces hago la comparación de quiénes les va bien y quiénes les va mal. Eso es desconocer la historia de la humanidad que ha sido sobre la base de las capacidades cognitivas. O sea, cuando yo hoy día estoy frente a un grupo de 40 personas, lo que tengo que entender es que no puedo pedirle a todos lo mismo porque la diversidad es más rica que la homogeneidad. Entonces yo estoy tratando de educarlos sobre la base de una homogeneidad cuando lo que debería entender es que lo que yo necesito es rescatar las capacidades cognitivas diversas que cada uno tiene. Y por lo tanto los procesos de evaluación hoy día lo único que me han hecho es ir generando una distorsión en la formación, obligar a los estudiantes entonces a entrar en un carril de modelo estándar que cada día va a ser más difícil que se adapten y por lo tanto los resultados cada vez van a ser más nefastos. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Raúl Morales. Sobre educación, sobre el currículum, sobre las reformas que se requieren. Yo lo escuchaba, decano, y pensaba que la declaración del ministro de Educación que a usted le ha hecho tanto eco, ¿no? y que es parte también de la reflexión que he venido haciendo con otros académicos, es infinitamente más que una declaración, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de una transformación curricular, que a su vez es una transformación del sistema, que a su vez es una invitación a los académicos y académicas, y yo estoy pensando ya no solo en los colegios, sino también en las universidades, a transformar su manera de verse a sí mismos, y también es una invitación a transformar las instituciones educativas, lo cual puede llegar a ser mucho más difícil. O sea, lo que estoy diciendo es que se trata de un esfuerzo titánico, ¿no? Pero que sin embargo alguien tiene que proponerse avanzar en esa dirección. Yo sé que hasta el momento hemos hablado del nivel escolar, pero bueno, si pensamos el sistema educativo como uno solo, ¿no? Esta reflexión que usted hace, ¿de qué manera también desafía a otras instituciones? Como por ejemplo las universidades, como por ejemplo la Universidad de Chile, para no ir tan lejos.
Bueno, justamente el poder analizar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad debe llevarnos entonces a repensarnos, porque los resultados que estamos obteniendo en la formación de la ciudadanía no están siendo satisfactorios. ¿Ya? Estos datos que yo te doy como antecedentes de un diagnóstico ya medido internacionalmente son por una reflexión importante. Por eso que me llamaba tanto la atención que el ministro se hubiera planteado en este concepto de cambiar el concepto educativo. Pero el tema de cómo lo cambiamos todavía no se ha entrado a la discusión de fondo, ¿ya? Y yo creo que podemos entender que es necesario, pero tenemos que ahora definir el camino de lo que tenemos que hacer. Hoy día para mí está claro que tenemos un exceso de horas comparado a otros países con pésimos rendimientos. Y eso debiera entonces llamarnos la atención. ¿Qué está pasando con la formación ciudadana en materias, por ejemplo, de matemática? ¿Por qué no nos está yendo apropiadamente en el desempeño laboral que después eso tiene y por lo tanto el impacto en lo que es el desarrollo del país? O lo mismo en el tema del lenguaje. ¿Qué es lo que estamos enseñando que no hace que nuestros estudiantes alcancen un nivel de comprensión y de madurez en lo que realmente ellos pueden ser capaces de reflexionar y de iniciar en la discusión cotidiana, en la interpretación de cosas tan elementales como un memorándum, como hacer una carta, como escribir un formulario, sacar información y resumirla, transferírsela a los otros colegas, etcétera? Eso es lo que está fallando en el país. Y por lo tanto eso lo estamos viendo en la universidad. Y por otro lado estamos viendo entonces qué profesores estamos formando que deben ir a cambiar este sistema. Entonces aquí hay una mezcla de elementos en donde el centrarnos en lo que está pasando en los resultados de la enseñanza media a nivel nacional debe hacer un análisis profundo de lo que las universidades entonces deben empezar a remirar respecto de lo que son sus aspectos formativos. Hasta ahora hemos estado en una mezcla de que desde el Ministerio de Educación se dirige la formación hacia las universidades, pero no veo un feedback, no veo un retorno de lo que las universidades hoy día debieran estar planteando sobre la mesa en materia de formación a nivel de profesores que van a ir fundamentalmente a la enseñanza media. No he querido centrarme en la básica ni en la parvularia porque son etapas formativas que hoy día, yo diría, tienen un recorrido que hacer, pero fíjate que hoy día estamos enfrentados a puertas ya de un cambio en la normativa legal. La ley del año 2009 estableció que en el 2018 la enseñanza media debía pasar de 4 a 6 años. Cuando nos aproximamos al 2018, en el 2017, se tuvo que sacar un decreto de postergación para el año 2026. Ahora estamos a menos de 3 años para que se retome esta iniciativa de cambiar la enseñanza media de 4 años a 6. Entonces la pregunta que yo me hago, si en estos 50 años que hemos llevado de enseñanza media con 4 años no hemos sido capaces de salir adelante, ¿cómo es posible que estemos ampliando la enseñanza media sin tener los cuadros de profesores apropiados? Hoy día se habla de que a 3 años plazo vamos a requerir de más de 25.000 profesores en el sistema educativo secundario, y eso nos hace ver entonces de que las universidades tienen una enorme responsabilidad en formar cuadros para los próximos años, pero además cumplir las expectativas de este cambio de ley, que para mí es un retroceso. No ha tenido la discusión en el 2009 ni en el 2017 con la profundidad necesaria para decir, mire, si no es un tema de cambiar de 4 a 6, es que lo que hay dentro de esos 4 años es lo que está fallando. Bueno, son grandes temas. Les contamos que entendemos que hay una conversación que se va a producir durante los próximos días también con el ministro Ávila para ver de qué manera desde la Facultad de Ciencias se puede hacer una contribución en esa dirección, y creo que son grandes invitaciones a reflexionar sobre las cuales vamos a seguir el hilo. Yo sé que estas cosas no se hacen, decano, pero lo voy a comprometer públicamente a que sigamos conversando durante el año. Encantado. Sobre el tema. Hemos tenido la presencia en nuestro estudio, en nuestra radio, del director del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el profesor Raúl Morales. Decano, muchas gracias por haber venido esta mañana. No, gracias a ti, Patricio, y un agrado nuevamente estar acá
en la radio de nuestra universidad. Gracias, decano. Bueno, y nos alegra además ver a Ruth Tapia, que la estamos viendo aquí. No está en cámara, pero la estamos viendo. Estamos llegando al final, nos tenemos que ir. Ya viene Antonella Esteves con el semáforo, así es que por ningún motivo se cambien de nuestra sintonía.